Hola, en este video vamos a trabajar con la elaboración del ojo desde el modelado hasta la aplicación de la textura. Para poder hacerlo, busqué una imagen de referencia en donde viene la textura del iris. Vamos a editar esta imagen para que nos sirva para los fines que perseguimos, aunque una imagen como esta podríamos complementarla añadiendo algunos elementos y utilizarla completa como se encuentra. Sin embargo, no es la técnica que vamos a ocupar. Primero, voy a utilizar una máscara redonda, presiono Shift para que me permita tener las dimensiones proporcionales. Voy a recorrer un poco. Viene aquí el borde suavizado. Podríamos utilizar un fundido o feather en inglés para que nos permitiera hacer un pequeño difuminado. En este caso lo voy a tomar así. X para cortar, me deshago de la imagen sobrante y lo pego. Algo que es sumamente importante para lo que vamos a hacer, para la forma como vamos a hacerlo, es que se encuentre el fondo transparente y que no haya espacios entre los bordes del círculo que está representando el iris. Vamos a hacer algunas adecuaciones, por ejemplo, control C, control V para crear una nueva capa y voy a aplicarle una iluminación suave, solo para dar un poco más de oscuridad. Voy a aplicar un filtro de desenfoque gaussiano. Así se ve sin esta capa, así se ve con la nueva capa. Voy a crear una réplica más, control C, control V, de esta capa. La pongo hasta arriba y voy a aplicarle aquí un color de relleno que va a ser un tono verde. No luce en absoluto bien, pero vamos a hacer también uso de las modalidades de las capas. Voy a ir probando hasta que encuentre una que me resulte atractiva. Creo que podría ser esa. Para no perder todas estas tonalidades, voy a disminuirle la opacidad 50% para procurar que haya mayor nitidez en la zona central negra. Voy a borrar, aumento el difuminado del borde y borro esa parte. En realidad parece ser que no afectó demasiado. Ahí está. Lo que sí es que voy a bajar un poco más, 35%. Sobre exposición suave, voy a hacer pruebas, a ver si con algún otro elemento da un resultado más agradable. Este podría ser. Veamos este. No, parece ser que el de la sobreexposición suave es el que mejor queda. Muy bien, no voy a hacerle mayores cambios. Ustedes podrían decidir hacer un poco más de trabajo con su modelo, con su figura de referencia. Yo voy a guardarla en la carpeta donde ya tengo creado el proyecto, al que llamé ojo, dentro de imágenes. Y voy a ponerle iris. Ya tengo una imagen que voy a ocupar. Tengo aquí mi escenario en Maya, no he hecho todavía ningún modelo. Vamos a crear una esfera, la rotamos 90 grados en X para que apunte hacia el frente y que nos sirva de referencia a esto. En sus inputs vamos a bajar las subdivisiones hasta 8. Voy a suavizar solamente para tener una referencia de cómo luce esto. Y este circulito que vemos aquí es justamente el espacio que va a ocupar el iris. Voy a quitar la suavidad y voy a deshacerme de las diagonales que están al centro para no tener triángulos, para que estas sean caras de 4 lados. Ya que lo hice, en la vista lateral voy a tomar los vértices y voy a escalarlos hacia el centro
para que quede completamente plano. Empujo un poco hacia atrás para procurar que mantenga la forma esférica simplemente con esta zona aplanada. Voy a crear, voy a crear divisiones. Si intento hacerlo en la zona central, va a crear una línea a lo largo. Y lo que necesitamos es un loop, una vuelta completa. Entonces, un clic para dibujar el borde muy cercano al que ya teníamos. Otro clic para dibujar otro borde también muy cercano. ¿Por qué hacemos esto? Vamos a necesitar escalar la zona central. Doble clic para seleccionar los bordes. Esta zona central vamos a necesitar escalarla porque esto va a formar la pupila. Como no podemos hacer un loop circular aquí en medio, entonces hacemos los loops afuera y esto va a representar un pequeño bisel para que se vea la forma sin que se redondee demasiado. Tendremos que hacer un cálculo. Pudiera ser que dejáramos la pupila muy ancha o demasiado angosta. Entonces vamos a tratar de imaginarnos cómo es un ojo para poder representarlo. Ahí está. Antes de continuar, lo que voy a hacer es empujo un poco, pero voy a tomar también estos bordes. Voy a empujar un poco para que esta parte tenga una forma cóncava, que esté un poco hundida. Ya después de eso voy a seleccionar como caras y voy a extruir hacia adentro. Si ustedes notan que estamos haciendo un procedimiento ligeramente o sustancialmente diferente a lo que hicimos en clase, eso es porque realmente cuando estamos modelando tenemos que responder a lo que observemos y a lo que necesitemos. En este punto, a mí se me ocurre que fue una buena idea hacer esto de hundir un poco. De hecho, voy a hacerlo un poco más pronunciado. Para procurar que tenga una forma más acercada a un ojo. Voy a suavizar. No es lo que necesitamos en este punto. Aunque se me ocurre que podríamos probar cuál es el efecto teniéndolo así. Anteriormente habíamos añadido más divisiones por aquí, pero vamos a hacerlo así, con esa cantidad de divisiones, y si fuera necesario agregar más, podemos hacerlo posteriormente. Ya tenemos la forma básica de nuestro ojo. Lo que vamos a hacer a continuación es extraer estas caras que tenemos aquí. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque vamos a aplicarle esta textura que acabamos de crear solamente a esta zona. Existen diversas maneras de hacerlo, pero en este caso vamos a separar para después volver a combinar el objeto. Voy a la vista lateral, en forma de caras, selecciono todo lo que necesito y después con control deselecciono lo que no voy a ocupar. Me interesa tener esta zona solamente. Vamos a nuestro menú Mesh y ahí le decimos Extract para separar esta zona. Voy a seleccionar como objeto y veré que independientemente de que el pivote está en otro lado, esto ya es una forma completamente independiente de esta. Ahí está. Vamos entonces a aplicar materiales. Comencemos por el de afuera, el ojo. Voy a crear un nuevo material, botón derecho, asignar nuevo material, y voy a seleccionar un Bleen que sabemos que es brillante, que tiene cierto reflejo si es que se lo dejamos así configurado, y que es una figura que tiene brillo. En el color vamos a seleccionar un blanco completo. Ahí está. No tendríamos que hacerle mayores cambios en esta zona. De modo que eso es todo lo que vamos a hacer y solamente vamos a llamarle material ojo. Vamos ahora a tomar la zona que separamos que corresponde a nuestro iris. Botón derecho para asignar un nuevo material.
Vamos nuevamente a indicar que se va a tratar de un blend y vamos, en lugar de seleccionar un color, a picar sobre esta figurita que parece un tablero de ajedrez cortado para indicarle que vamos a buscar una imagen. Ya tenemos aquí el espacio para la imagen y vamos a buscarla dentro de nuestra carpeta de proyectos. Ahí está. Si no podemos ver la apariencia, necesitamos presionar la tecla 6 en nuestro teclado numérico preferentemente y veremos que no está bien asignado. Si nos metemos a ver sus UVs mediante el menú Edit UVs, UV Texture Editor, vamos a darnos cuenta de que la topología está distribuida de manera sumamente extraña y esa es la razón por la cual no se ve representada la imagen. Lo que vamos a hacer es crear un UV mediante un planar mapping. Abrimos el cuadro de opciones, vamos a borrar cualquier configuración y vamos a fijarnos cuál es el eje sobre el que queremos que haga la proyección. No queremos que lo haga desde arriba, no queremos que lo haga de lado, sino completamente de frente, o sea, sobre el eje Z. Vamos entonces a seleccionar el eje Z y aplicamos. Allí está. Si acaso nos diéramos cuenta de que algo quedó mal escalado, podríamos escalarlo aquí, podríamos moverlo, podríamos hacer muchas cosas. Pero en este caso, parece ser que todo quedó exactamente como lo necesitamos. Nuestro cálculo fue bastante bueno y tenemos el iris aproximadamente del tamaño que habíamos configurado inicialmente. Vamos a cerrar, vamos a seleccionar ambas figuras, suavizamos para ver su apariencia y no luce mal. Me gusta de hecho cómo luce ahorita. Nos hace falta algo. Bueno, esto de aquí tiene un material que no ha sido nombrado, entonces vamos a llamarle material iris. Notamos que hay muchísima información aquí relacionada con la forma en la que fue creada esta figura. Lo que vamos a hacer es seleccionar ambas, editar para borrar la historia, para liberar las transformaciones y centramos el pivote. Ahí está. Antes de continuar, no. Primero vamos a crear una esfera más que nos va a servir para representar la córnea, que es esa zona transparente que hace que está por fuera pues de nuestro ojo. Vamos aquí a rotar 90 grados, vamos a bajar las divisiones, no es que tengamos que hacerlo, pero a mí se me ocurre que podemos ocupar un número 10 y vamos a crear un nuevo material que nuevamente va a ser un blend. Antes de otra cosa, nombramos material córnea. Lo voy a poner de color completamente blanco y su transparencia la voy a aumentar. Antes de hacerlo, me voy a fijar aquí en cómo va a lucir. Voy a buscar entre los valores la excentricidad, o sea que tanto se va a expandir o a concentrar en un solo punto el reflejo, la luz. Entonces necesitamos que sea algo muy concentrado en una zona. Vamos a ponerle un valor de 0.75. Vamos a jugar con el Specular Roll Off, 700 bien allí. Esto hace que en mayor o menor medida se vea ese haz de luz. ¿Qué color queremos que se refleje? Pues vamos a ponerlo blanco completamente. Si queremos que se refleje o no se refleje en nuestros ojos, que son la ventana del alma, vamos a ponerle 2000.25. Y parece ser que está correcto, de todos modos haremos pruebas. Entonces ahora sí vamos a aumentar la transparencia mucho más. Ahí está, y podemos ver este brillito bastante coqueto en nuestro ojo, aunque parece que la córnea es demasiado grande. Vamos a escalar un poco hacia el centro. Ahí está. Vamos a hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho, de borrar la historia, de liberar transformaciones, centrar el pivote. Y no es una mala idea que también nombremos cada uno de nuestros elementos. Córnea se llama.
Voy a desplazarlo, finalmente ya lo tengo en ceros. Cuando lo necesite lo regresaré a su lugar. Esta parte de aquí la voy a combinar con esta otra parte. Entonces no voy a nombrarlo. Vamos a hacer esa combinación. Seleccionamos ambas figuras. Vamos aquí a nuestro menú Mesh y le damos combinar. Está combinado, pero sigue teniendo los vértices separados. Entonces, vamos a unir los vértices de manera que los que están encimados queden perfectamente unidos. Menú Edit Mesh, Merge Components, pero vamos a ponerle una tolerancia bastante baja para que solamente una esos que están encimados. Damos Merge y notaremos que aquí ya amplió la parte que corresponde al iris y no luce del todo bien. Lo que vamos a hacer entonces es seleccionar caras para indicarle que a esta zona le corresponde el material que ya creamos del ojo. Y entonces lo seguimos teniendo tal como debería estar. Vamos a regresar esto a 0. Vamos a hacer un render, pero primero en las opciones vamos a indicar hasta abajo en Render Options que no nos tome la iluminación predeterminada. Eso lo que va a hacer es mostrarnos un render completamente oscuro. Pero entonces vamos nosotros a crear algunas luces. Podemos experimentar. Aquí en el panel de render podemos crearle una luz ambiental que vamos a subir con 7. Con la tecla 7 podemos ver cuál es el efecto de esa luz. Aquí realmente luce demasiado brillante. Lo que podemos hacer es bajar la intensidad, punto 15 por ejemplo, punto 50 vamos a ponerle, y realmente no está ofreciéndole ninguna riqueza visual, de modo que voy a deshacerme de esa luz. Vamos a buscar una luz direccional solamente para que la luz llegue por algunos lados y que no esté completamente iluminada la escena. Aquí, por ejemplo, me gusta cómo luce el ojo. Se le ve el brillo de esa luz que está recibiendo. Entonces vamos a hacer el render. Tendremos que cambiar aquí nuestras opciones, no Maya Software, Maya Vector tampoco. Necesitamos activar el Mental Ray. Si no lo tuviéramos aquí disponible, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos metemos a nuestra ventana Window, Settings Preferences y nos vamos al Plugin Manager. Casi hasta el final vamos a buscar el que se llama Maya Tomr. Le decimos que lo cargue y seleccionamos la opción también de que de modo predeterminado lo cargue solito. Entonces vamos a hacer nuestro render, vamos a buscar aquí Mental Ray, volvemos a hacer el render y entonces sí ya lo tenemos con la suavidad aplicada. Ahora, esta zona de aquí luce bastante angulosa. Hay líneas rectas y una pequeña pendiente, línea recta, pendiente, etc. Entonces lo que vamos a hacer es aplicarle un Smooth mediante el menú Mesh a toda nuestra forma. Notaremos ahí que lo que hizo fue subdividir cada uno de los elementos. O sea, si teníamos aquí un triángulo, aquí ya hizo un corte, creó una cara de 4 lados, y aquí si teníamos un solo espacio lo convirtió en 2. O sea, le dio mayor detalle. Parece ser que esto sigue estando un poco grande. Pero pareciera que solo es a lo alto. Ahí está. Porque acabo de hacerle cambios, le voy a borrar la historia, voy a liberar las transformaciones, voy a centrar el pivote y voy a hacer un nuevo render con el acercamiento.
Pareciera ser, voy a llevarme esto hacia atrás. Pareciera ser que esta zona de aquí, es excesiva. Entonces voy a escalar para hacerla crecer. Voy a suavizar. Ya se redujo un poco, pero creo que necesitamos un poco más. Regresamos a cero la córnea y podemos decir que ya tenemos nuestro ojo modelado. Vamos a hacer algunos pequeños ajustes. Tengo una sola luz direccional. Voy a presionar Shift D para duplicarla. Voy a ponerla del otro lado y voy a girarla un poco para que reciba luz por dos frentes, por dos zonas diferentes, e incluso esta voy a hacer que provenga de arriba. Y otra cosa más que voy a hacer es buscar el material de el iris. Voy a abrir el menú Window, Rendering Editors y el Hypershade. Aquí es donde se están guardando todos los materiales que estamos ocupando para nuestra escena. Entonces aquí podemos seleccionar todos los que queramos, ver las conexiones que tiene uno de ellos. En este caso hago doble clic para abrir sus propiedades y voy a aplicarle un bump mapping. Este bump, como hemos visto en clase, es para crear relieves, texturas, grabados. Entonces voy a presionar sobre el cuadrito que parece tablero de ajedrez, voy a seleccionar el archivo, aquí voy a disminuirle el valor antes de cualquier cosa a 0.5 y en File voy a seleccionar la misma imagen que ya tengo. Si quisiéramos, podríamos editarla para que solo sean blancos y negros, pero en este caso voy a dejarla así. Vamos a notar de inmediato ya un pequeño cambio aquí, que cuando hagamos el render probablemente sea más evidente. Esperemos que así sea. Y ahí está. Ya se nota una parte que no es completamente plana, sino que se le ve el relieve, la textura. Y eso le da un aspecto más realista. Hola, en este video lo que vamos a hacer es trabajar con los dientes y con la lengua, la parte interna de la boca. Lo que vamos a hacer es una representación sumamente rápida y sencilla de estas piezas. Ahora, digo rápida porque en realidad va a ser mucho más veloz el procedimiento que si modeláramos pieza por pieza, lo cual también desde luego es una opción que tenemos. Pero en este caso vamos a tratar de hacer algo que sea sumamente automatizado como para que no nos cause demasiada angustia completarlo. Vamos a partir de una forma llamada pipe. Este es un polígono que nos sirve para un montón de cosas. Estamos en la vista superior. Sabemos que las piezas que tenemos en los dientes son 16 arriba, 16 abajo, si es que no hemos perdido alguna, y que no tenemos una forma tan redondeada como esto. Es decir, las piezas se extienden como si fuera una U, pero no vamos a representarlas todas. Repito, vamos a hacer un trabajo bastante rápido, sencillo, que luce razonablemente bien, aunque desde luego no va a ser una representación fiel. Vamos a reducir el thickness. En uno creo que queda bien. Podríamos, si queremos, representar esas 32 piezas para que sean 16 aquí y 16 que tuviéramos abajo. Eliminaríamos esta parte. Sin embargo, como decía hace un momento, partes de las piezas se extienden hacia allá, de modo que aquí tendríamos los dos que nos sirven para morder, bueno, dos pares de un lado, dos pares del otro, los caninos, los premolares y los molares. Y los molares normalmente van desde esta línea hacia atrás, entonces vamos a dejar la figura con la forma que tenía. Aquí podemos representar estos dos incisivos, se llaman los caninos, los premolares y los molares irían en esta zona.
No vamos a representar estos, solamente los de acá. Vamos entonces a deshacernos de las caras que no nos sirven y también sabemos que la parte izquierda podremos después duplicarla para crear la parte derecha sin que tengamos que hacer el modelado independiente. En modo de objeto voy a escalar, más o menos esta es la altura que va a representar las encías. Es importante que notemos que aquí tenemos esto hueco y eso es sumamente importante para cuando lo unamos con la otra parte. Cuando hagamos extrusiones aquí, esta parte sí va a llevar su cara. Entonces vamos a hacerlo. Seleccionamos las caras inferiores, pero no vamos a extruir así tal como está, porque entonces nos crearía una sola pieza tal como la que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es entrar en el menú Window, Settings Preferences, y vamos a buscar el apartado de modelado para desactivar Keep Faces Together. Eso lo que hace es extruir una sola cara. Si le desactivamos, va a extruir cada cara por separado. Guardamos, extruimos y con W bajamos más o menos hasta que tengamos las dimensiones que queremos darle a nuestros dientes. Me parece que así es apropiado. Si suavizamos ahora nos daremos cuenta de que efectivamente tenemos estas caras separadas. Lo que tenemos que hacer inmediatamente es en el menú Window, en la misma ventanita que teníamos, volver a activar Keep Faces Together, porque de lo contrario, cuando hagamos extrusiones, nos va a separar las caras. Ahí está. Cada uno de estos es un diente. Estas son las encías y los espacios que tengamos aquí van a representar la carnita que tenemos entre los dientes, porque sabemos que en la base son anchos, más o menos empiezan a angostarse por aquí, pero finalmente terminan en punta. Entonces aquí hay más carnita en medio de cada uno de los dientes. Vamos a ir dándoles forma. Voy a crear con Insert Edge y esto voy a hacerlo en la vista superior para procurar que sea justo al centro, divisiones. Estas divisiones, ¿para qué me van a servir? De momento lo único que hacen es restar un poco de redondez, o sea, ya no se redondea desde arriba, sino ya tarda un poquito más, pero en esencia, para lo que me va a ayudar es para poder darle una apariencia un poco más redondeada en la zona inferior. Algo así más o menos. De momento, la diferencia no es tan sustancial, pero la vamos a observar después. Y también lo que vamos a hacer es, creo que esta vista nos conviene, tomar esa zona central, en este caso es esta, 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 y hay que tener cuidado porque aquí esto comienza a irse volteando, por lo tanto es probable que ese vértice que aquí está en el centro, acá no haya sido tomado, como es este caso. Aquí nos faltó un vértice, acá ya está. Aquí lo necesitamos también, ahí está. Ahí está. Y lo que vamos a hacer aquí es simular la parte de la encía. No tengan miedo de exagerarlo. Podríamos pensar que esto se acerca más a la forma que tiene. Sin embargo, cuando suavicemos, nos vamos a dar cuenta de que esto se reduce mucho. Vamos a corregirlo con algunas divisiones más. Voy a experimentar. Voy a tomar caras, y por eso es importante haber activado nuevamente el Keep Faces Together, porque voy a extruir. A diferencia de lo que suelo hacer y solemos hacer cuando modelamos, no voy a cambiarme a los ejes globales, sino que voy a conservar los locales para procurar que la extrusión se haga
siguiendo el sentido que localmente tiene cada una de las caras. De lo contrario, estaría jalando todo en la misma dirección. Voy a suavizar un poco. Ahí ya tengo algo parecido a la apariencia de nuestras encías, aunque desde luego la parte inferior no es la más conveniente. Aquí, como hice esa exclusión, me creó una cara que no voy a necesitar, porque vamos a querer que esta parte se pegue completamente con la otra que vamos a duplicar posteriormente. Lo que sí me interesa en este punto es asegurarme de que todo esto va a quedar perfectamente centrado en su origen. ¿Qué podemos hacer para que no luzca así? No aparecen las encías. Lo que vamos a hacer, y experimentemos, primero es una división aquí para ver si eso es lo que nos da el resultado que deseamos, o sea, en cada diente. Luego voy a ver el resultado. Pues pareciera acercarse a lo que necesitamos. No me desagrada la apariencia, pero vamos a ver qué tal luce si en lugar de hacerlo aquí en el diente, lo hacemos en la encía y sirve que va a hacerse un loop completo. A ver qué tal ahí. Pues pareciera tener también un muy buen resultado, con la diferencia de que aquí esta zona sí estaba yéndose hasta arriba y esta zona no. Entonces, muy probablemente necesitemos crear en cada uno de los dientes esa división. Vamos a crearlo muy cerquita de la parte superior. Ahí está. Bien, aquí pareciéramos ya tener una apariencia que luce bastante natural. Ahora simplemente lo que tendremos que hacer será dar forma a los dientes, porque se siguen separando. Y si bien puede ser que haya gente que tenga unos dientes parecidos a estos, no es lo más estético, no es lo más deseable. Ah, por cierto, voy a tomar las partes centrales, es decir, donde está la puntita hacia arriba, y voy a jalar un poco hacia afuera para que tengamos un poquito más de realce en esta zona. Vamos entonces a hacer esas divisiones que nos hacen falta. Partimos del primer diente. Insert Edge. Aquí. Acá. Y nuevamente, solo para probar qué tal luce, este lo dejamos así. El otro lo vamos a hacer en la base. Suavizamos y comparamos. Pareciera ser que este es el que tiene la apariencia más adecuada. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo que le hicimos a ese, a los demás, pero antes de ello, vamos a tratar de representar las cosas de la manera más realista posible. Sabemos que los dientes centrales son los más largos, que los que están al lado son un poco más cortitos. Sabemos también que estos, que son los caninos, son puntiagudos. Aquí me está tomando los ejes globales. Voy a dar doble clic sobre la herramienta. Dice que se escale de modo local. No mejoró. Normal. Parece que tampoco. Al objeto no. Pues no, parece que nada de eso me soluciona el problema. Bueno, entonces tendré que hacerlo manualmente. Voy a tomar bordes
en lugar de caras, ahí está, necesito que se hagan hacia acá, entonces un poco eje rojo, un poco eje azul. Pareciera ser que resulta. Un poco aquí, un poco acá. Y vamos a subir también un poquitito. Probablemente aquí lo que vaya a necesitar es una división más horizontal para poder ampliarlo y que la punta quede solamente en la parte inferior. Voy a subir esos dos y dejo el otro más puntiagudo. Y aquí simplemente voy a subir estos. Bien, vamos a crear las divisiones que hacen falta para ir dando más forma. Insert Edge. Recuerden que les hablé yo de un procedimiento semi-automatizado, lo cual no quiere decir que una vez que hayamos terminado de poner estas divisiones, el trabajo esté terminado. Seguramente vamos a necesitar de modo manual realizar algunas adecuaciones. No me desagrada, sin embargo, vértice sería lo más conveniente. Tenemos que reconocer que esto pareciera estar muy abajo. Quizás vamos a necesitar que esto de aquí suba un poquito. Vamos a ensanchar aquí otro poco. Esta parte seguramente requerirá que sea más ancho. Aquí, si planeamos hacer una vista por dentro, seguramente querremos también representar las encías tal como lo hicimos de este lado. Y aquí notamos que hay partes que se ven sumamente pronunciadas. Eso es porque tenemos muchos vértices muy unidos. Lo que podemos hacer para procurar que esto no sea así es separarlos. Creo que estoy agarrando uno que no debería, pero ahí está. Vamos a ver si en este caso sí funciona mover los ejes. Parece ser que ahí está. Vamos a separar un poco. Vamos a hacer lo mismo. Pues podemos tomarlos de una vez. Bueno, con más trabajo aquí podremos tener una representación mucho más fiel. Vamos a hacer el duplicado. Nos aseguramos de que nuestro pivote esté perfectamente centrado. Aquí vemos que hay zonas que no están alineadas. Esta es una de ellas. Ahí está.
Voy a quitar la suavidad. Ahí está. Obviamente tendríamos que asegurarnos de que ya todo quedó alineado donde lo deseamos para que no sea necesario posteriormente realizar modificaciones de modo manual. Voy a crear un duplicate special. Borro todos los settings. Voy a escalar -1 sobre X. Hago el duplicado y combino. Ahí está. Aquí necesitamos que los vértices centrales se unan. Entonces, vamos a tomar vértices, solamente la zona central superior, porque no queremos que estos de aquí se unan. Estos de aquí sí, pero estos no. Entonces, vamos a Merge Components, nos aseguramos de que tenemos una tolerancia mínima, le damos Merge, pareciera ser que allí está, y entonces incluso podemos escalar si es que pensamos que está demasiado alto. Damos toda la forma, obviamente, antes de hacer este punto hasta donde yo acabo de llegar. A lo mejor decidimos que los colmillos, los caninos, tienen que ser más anchos, en cuyo caso podríamos escalar un poco y luego empujar hacia afuera para dar una apariencia más redondeada. Si sentimos que no tenemos todavía la forma deseada, podemos agregar más divisiones. Al final lo que vamos a hacerlo a mano. Shift D para duplicar. Voy a escalar sobre este eje -1. Este eje es Y. Entonces le digo que la escala en Y va a ser -1. Y que eso podría haberlo hecho con el Duplicate Special también. Ahí está. Y lo puso negro porque recuerden que es más o menos como si tuviéramos un guante al que hubiéramos metido la mano y después al sacar la mano se voltea, de modo que lo estamos viendo por dentro. Vamos a las normales, le damos reversa. Ahí tenemos los dientes inferiores, pero nadie o pocas personas tienen unos dientes así como estos. Normalmente los dientes inferiores van más atrás y son más pequeños en todos los sentidos. Probablemente querremos rotarlos un poco para que tengamos una representación más o menos como esta. Algo así podrían ser nuestros dientes. Trabajo menos tendrán que hacer ustedes para procurar que los dientes sean lo más realistas posibles de acuerdo con su modelo. Repito, esta parte no está trabajada como la de aquí adelante, por eso luce bastante raro. Habría que pensar en qué tan eh, posible, qué tan probable es que vayamos a mostrar esta parte para que entonces nos convenga trabajarlo más. Lo mismo si fueran los molares, pues esto es demasiado delgado para ser molares. Por fuera sí podrían parecer que lo son, pero ya viéndolos así, definitivamente son demasiado delgados. Tendrán que trabajar seguramente en eso. Voy a crear una nueva capa para ocultar estas dos figuras y vamos a trabajar rápidamente en el modelado de la lengua. Vamos a partir de un cubo al cual vamos a hacer divisiones en todos los ángulos. Es más, en este punto no voy a deshacerme de las caras como solemos hacer. Vamos a trabajar así completito. Voy a escalar en la vista frontal en modo de objeto para darle la altura que desde la perspectiva que yo tengo debería tener una lengua. Esta es la vista lateral, esta es la vista superior que es la que más nos va a ayudar.
Pienso que una lengua podría ser aproximadamente así. Vamos a escalarla porque sabemos que la base es más ancha que la punta. Y para que no se vea completamente plano, escalamos también la parte central para que se vea algo ligeramente redondeado. La lengua termina en punta y hasta allí podríamos pensar que tenemos la forma básica de la lengua. Vamos a crear otras divisiones a los lados. Con nuestras herramientas buscamos el Offset Edge Loop, que nos va a permitir crear líneas a los lados de la que seleccionemos inicialmente. Si bajamos o subimos se acerca o se aleja y entonces determinaremos dónde necesitamos, porque lo que vamos a hacer es esa pequeña hendidura que tenemos al centro de la lengua. Se me ocurre que allí puede ser un buen lugar. Aunque, si yo quisiera crear más divisiones, solo podré crearlas dentro de las que ya creé. Por lo tanto, voy a reconsiderar la pertinencia de crear divisiones más a la orilla y después otras más al centro. Así como tengo esta lengua actualmente, puedo pensar en hacer que esto baje. Pero como estoy tomando estos bordes de aquí, no es el resultado deseado, así que los deselecciono. Ahora sí bajo esta zona, esta otra la voy a subir un poco. Suavizo a ver qué tal luce. No luce mal, seguramente todavía tendré mucho que hacerle. Entre otras cosas, recuperar la forma redondeada que teníamos y que con esas líneas se perdió un poco. Podría pensar que aquí esto puede separarse. Ahí va. Esta zona es más ancha y vamos a bajarla un poco. Esta zona, recuerden que hicimos cambios en la orientación, por lo tanto vamos a borrar los settings para tener nuestra herramienta como debería. Ahí está. Voy a hacer una vuelta completa aquí, a seleccionar, y entonces voy a escalar en todos sus ejes para que la lengua pierda eso que tenía, que era completamente plano a los lados. Va quedando, aunque considero que sigue siendo necesario que esta parte se amplíe. Probablemente escalo hacia el centro y voy a subir aquí un poquito. Aquí voy a hacer lo mismo. Tendremos que pensar cuáles son las zonas en las que deseamos que nuestra lengua vaya a doblarse. Esta línea definitivamente la necesitamos allí, pero es bastante probable que necesitemos algo por aquí y por acá. Yo les he repetido una y otra vez que no hay que modelar con la suavidad aplicada, sin embargo eso se refiere a cuando movemos vértices. No deberíamos mover vértices con la suavidad. Aplicar divisiones no está mal, siempre y cuando no vayamos después a hacer algo como esto, manualmente mover cosas, porque entonces perderemos mucho del control. Ya que hayamos metido divisiones, entonces sí podríamos pensar en eliminar la suavidad y con nuestros vértices hacer algunas adecuaciones, porque por aquí tenemos algunos ángulos que sabemos que no es deseable tener.
Creo que lo único que nos falta es hacer un poco más ancha la lengua en esta zona. Aquí voy a tomar el loop para subir completamente y después escalar. Un poco nada más. Ahí está. Con eso podríamos pensar que tenemos nuestra lengua terminada. Hay que pulirla al máximo, obviamente. Pueden tomar imágenes de referencia para guiarse. Y lo que vamos a hacer ahora es crearle su material, lo mismo que a los dientes y las encías. Nuevo material. Vamos a ponerle un Lambert, porque si bien es brilloso, eso es por causa de la saliva, pero en realidad la lengua no es que emita un brillo por sí misma. Vamos a ponerle un color que nos recuerde el de la lengua. Creo que algo así. Vamos a deshacernos de cualquier indicación que pudiera ser contraproducente. Esto es demasiado brillo. Puede ser que algo así. Y aquí viene la parte importante. Bueno, voy a deshacerme de su historia y todo lo demás. Creo que lo tengo por acá. Ahí está. Para que aquí pueda acceder directamente al material de la lengua. Y vamos a crearle un bump mapping. Igualito que hicimos con el ojo, que hicimos cuando trabajamos en clase con la caja. Vamos a crearle aquí y muy probablemente fractal, noise, cloud. Vamos con el noise, ruido. Voy a hacer un render. Ahí me lo está representando ya. No era necesario hacer el render. Voy a activar aquí la iluminación global para que no necesite crearle luces. Sí, no, eso es sumamente espantoso. Entonces, vamos a deshacernos de ese bump. Vamos a ver entonces con el fractal. Ahí está. Esto se parece mucho más a lo que necesitamos, aunque desde luego una lengua como esa luce sumamente espantosa. Vamos primero a bajarle el nivel del bump para que sea, sí, relieve y todo, pero muy ligero. No necesitamos que pareciera que alguien escarbó allí. Vamos a ponerle punto 1250. Ahí está. Y vamos a ver qué podemos hacerle a sus opciones. Vamos a fractal y dice amplitud 1. Vamos a ver qué sucede si lo subimos a 2. A ver 5. Uy. Vamos a dejarle punto 5. Se hizo más ligerito, aunque no me parece que el 2 no estaba tan mal. Va a ser menos pronunciado. Radio 707, vamos a ponerle 5. La frecuencia del radio 1. Nivel máximo 9, pongamos 5. 3. No. Parece ser que la clave está en la amplitud. Algo así. Algo así podría ser la lengua de nuestro personaje. Y si ahora mostramos los dientes, bueno, tendremos que asegurarnos de que la lengua está en la posición y corresponde a lo que necesitamos. Muy probablemente querremos hacer esto.
para tener la posibilidad de encoger la lengua. Porque sabemos que eso es algo que el ser humano hace. Encoge y estira la lengua, la puede hacer más angosta en unas partes, puede darle algunas formas. Entonces, vamos a pensar que esa es nuestra lengua. Vamos entonces a hacer material para los dientes, material para la encía. Voy a seleccionar caras, pero antes que nada voy a pensar, ¿qué me conviene? Creo un material para aplicárselo a toda la pieza y ya después individualmente selecciono los elementos, o bien selecciono primero unos elementos y luego lo demás. Se me ocurre que lo mejor es lo que planteé inicialmente. Voy a crear un nuevo material. Vamos a ponerlo también Lambert. Y si no nos convence, podemos cambiarlo aquí posteriormente. Y vamos a adoptar un color muy parecido al que tomamos para la lengua, para nuestras encías. Algo así, más o menos. Y vamos a ponerle material encías. Los dientes lucen espantosos así. No necesitamos darle textura, pero lo que sí vamos a necesitar es, en modo de caras, seleccionar todos los dientes. Y es bastante probable que después tengamos que ir seleccionando algunas piezas de modo individual, algunas caras, mejor dicho. Con esto que estoy haciendo, estoy procurando que la parte trasera también se esté seleccionando, aunque, como seguramente veremos en un momento, estaremos seleccionando partes de la encía que no necesitamos. Estas son partes que hay que deseleccionar y en cambio estas otras habrá que seleccionarlas manualmente. En este punto estoy procurando eh, seleccionar la mayor parte de caras que corresponde a los dientes, aunque si no lo hiciera no hay ningún problema. Posteriormente, ya con mucho detenimiento, puedo ir revisando y asignar todas aquellas que haya omitido en este punto. Botón derecho para asignar un nuevo material. En este caso sí le voy a poner un blin, porque los dientes sí suelen tener un brillo mayor, es hueso y tienen un esmalte que los recubre. Vámonos al color blanco, pero pareciera ser que la excentricidad tiene que reducirse más o menos como cuando trabajábamos con el ojo. Specular. Necesitamos que brille mucho o poquito. Vamos a dejarle al máximo. ¿Qué color va a ser el que refleje? Vamos a dejarle no muy blanco, porque bueno, una sonrisa de esas completamente blancas solo en los comerciales. Aquí vamos a tratar de darle un poco más de naturalidad. Reflejo, definitivamente los dientes no reflejan nada. No podemos vernos reflejados en ellos. Entonces, vamos a pensar que con esto estamos hechos y algo así quedarían nuestros dientes. ¿Sí? Lo que resta es seleccionar la parte inferior, como caras también, y hacer el mismo procedimiento. Vamos a seleccionar todos los dientes y después, uno por uno, esas caras, una por una, esas caras que en la primera instancia no pudimos seleccionar. Ya después revisaremos la parte trasera por si acaso tomamos unas zonas que no debimos o bien omitimos algunas que deberíamos haber considerado.
tenemos algunas zonas. Lo importante de este procedimiento es que el material ya está creado. No tendríamos que volver a crear un material. Aunque sí me he encontrado con prácticas indebidas en las que materiales que ya fueron creados una vez después son vueltos a crear para ocupar en una parte distinta del cuerpo. Y eso no es correcto. Si ya lo tenemos una sola ocasión creado y necesitamos las mismas propiedades, vamos a seguir empleándolo. Botón derecho, no le voy a crear uno nuevo, le indico asigna un material existente. ¿Cuál es? No me acuerdo cuál le puse, pero con toda seguridad es este Blink 4. Al que vamos a llamarle material dientes. Y entonces podríamos pensar que ya tenemos allí nuestros elementos de la boca, que son la lengua, los dientes y las encías.